A modo de introducción, para mí es importante que conozcan sobre la anatomía e irrigación del apéndice antes de empezar a hablar de la fisiopatología de este, como las apendicitis. Al menos eso pienso. Claro, es posible que más adelante se te olviden algunas cosas, y es normal. Por ejemplo, los que actualmente están cursando anatomía, es probable que para cuando lleguen a cirugía 1 este tema ya se les haya olvidado, o los que actualmente están cursando cirugía 2, desde que pasó el lapso de tiempo en cirugía 1, es probable que también este tema ya se les haya olvidado, si es que lo recibieron. Para esto son estos videos, para que cuando te toque volver a leerlo, no se te hará tan extraño tener que volver a repasarlo. Como yo digo, un gran médico debe saber de todo un poco, y un buen estudiante conocer lo normal para comprender lo normal. Básicamente he dividido este video en 4 partes. Las primeras 3 que hablo de la embriología, que no solamente abarco el apéndice, sino que la formación de algunas otras estructuras anatómicas, seguido de la histología, la macroanatomía y para terminar con la irrigación del apéndice propiamente. Ahora, para empezar, tienen que saber que embriológicamente hay algo llamado intestino primitivo, que proviene del endodermo, una de las 3 capas germinativas. Dicho intestino primitivo está constituido por un intestino anterior cefálicamente, un intestino posterior caudalmente y, para fines prácticos de este video, el intestino medio, que como pueden observar acá, permanece durante cierto tiempo conectado al saco vitelino por medio de este conducto vitelino en un embrión de 5 semanas. Recuerden, acá en embriología estamos hablando de semanas en la mayoría de las veces, así que váyanse acostumbrando. El desarrollo del intestino primitivo se caracteriza por un alargamiento rápido de este, como del mesenterio, de modo que da origen a la asa intestinal primaria. Dicha asa se divide en 2 ramas, la cefálica y la caudal. La cefálica, por el momento solo deben saber que esta penetra en la porción distal del duodeno, J1, y porción distal del ilion, mientras que la caudal, la que nos interesa y pongan mucha atención, esta se convierte en la porción inferior del ilion ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Ahora bien, básicamente el desarrollo de la asa intestinal primaria se caracteriza por un rápido alargamiento, particularmente de la rama cefálica, pero como hay un crecimiento y una expansión acelerada del hígado, la cavidad abdominal es tan pequeña o relativamente pequeña para alojar todas estas asas intestinales, y así entran en la cavidad extraembrionaria en la 6ª semana de desarrollo. Como pueden observar en esta zona, la cavidad extraembrionaria aloja estas asas intestinales. A esto es lo que se le conoce como hernia umbilical fisiológica, que, como ya dije, ocurre en la 6ª semana de gestación. Mientras se lleva a cabo el alargamiento de las ramas y la herniación fisiológica, hay una rotación de aproximadamente 90 grados, como pueden ver en la imagen A, que si lo viéramos de frente, si estuviéramos justo de frente, podríamos observar que esta rotación de 90 grados es en contra de las agujas del reloj y se tornan en esta posición, como pueden ver en la imagen B. En esta misma imagen encontramos que en la 6ª semana de gestación aparece una dilatación cónica en la rama caudal, ya rotada. Esta es la encargada de formar el apéndice y se logra apreciar en la 8ª semana de gestación. Muchas veces cuando estamos abarcando este tema en anatomía es pregunta de parcial o de corto. En la 8ª semana de gestación el apéndice se logra apreciar. Al principio la yema cecal por un tiempo se ubica en el cuadrante superior derecho, como pueden ver en la imagen A. Luego desciende al interior de la fosa ilíaca derecha, colocando así el colon ascendente y el ángulo hepático del colon en el lado derecho de la cavidad abdominal, como pueden ver en la imagen B. Y para terminar la embriología, estas básicamente son las fases sucesivas del desarrollo del ciego y el apéndice. En la imagen A está la formación de la yema cecal, que ocurre en la 6ª semana. Dijimos que en la rama caudal ya rotada, mientras que en la imagen B ya está el apéndice formado. La C es únicamente una representación del tubo digestivo ya formado del recién nacido. Acá podemos ver un corte transversal del apéndice teñido con una tinción, valga la redundancia, de hematoxilina y eosina, en la que podemos observar la composición de este desde afuera hacia adentro. La serosa, la muscular externa, la submucosa, que esta es la que contiene los nódulos linfáticos, cuando descubrieron esto,
llegó a postular que podía desempeñar una función inmunológica importante, más que todo en la fase inicial del desarrollo, y aparece por primera vez, en las primeras 2 semanas del recién nacido. Y estos nódulos linfáticos, o más bien este tejido linfático, va desapareciendo con la edad. Se cree que básicamente, a pesar que no tienen una función reconocida y que sí tienen una función inmunológica, secretan más que todo inmunoglobulina A. Luego tenemos la mucosa. Es acá donde se pueden observar las glándulas tubulares rectas que contienen células caliciformes productoras de moco. En la imagen que viene después van a poder observarlas más de cerca. Esta es importante junto con la luz apendicular, porque tienen que saber, ya se los adelanto, que la primera causa de apendicitis es una obstrucción del apéndice por fecalitos, que son pedazos de caca que llegan a la luz del apéndice, la obstruyen, generan una extensión de este, una hipersecreción de moco, y es lo que genera el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha. Esto es lo mismo pero en grande. Aquí pueden apreciar las células caliciformes, como les hablé en la imagen anterior, que son las encargadas de producir el moco. Anatómicamente, la longitud del apéndice varía según la literatura que consulten. Por ejemplo, en la histología de Ross es de 2.5 a 13 centímetros. Te mencionan que tienen una medida de 8 centímetros. En Savistton es de 2 a 20 con una medida de 9. Y en las clases que me dieron a mí decían de que el apéndice comúnmente varía entre 6 a 9 centímetros, pero que incluso puede llegar hasta 30 centímetros, bastante grande. Su base se encuentra entre las convergencias cólicas en la cara inferior del ciego. Esta relación anatómica facilita su identificación durante la cirugía. Una vez que el cirujano ha atravesado las 7 capas que tiene que atravesar, valga la redundancia de nuevo, para llegar a la cavidad abdominal, el cirujano lo que hace es poder observar o identificar estas convergencias cólicas para que seguir el recorrido de y llegará de esta manera al apéndice. Su posición varía siendo la más común la retrocecal, pero la retrocecal hablamos cuando nos estamos refiriendo a la cola. La base siempre va a estar en el ciego. La cola puede tener variaciones, como ya dije, la retrocecal, que es la más común, está dentro de la cavidad peritoneal, seguida de la pélvica, que un 30% es la siguiente más común. Estas variaciones de la posición de la cola puede explicar la variación de los signos apendiculares que ustedes encuentran en el momento del examen físico. Solamente para darles un ejemplo, existen dos famosos: el del obturador, que es positivo cuando hay un dolor provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. Es acá cuando podríamos hacer referencia hasta una apendicitis pélvica. Es probable que la cola se encuentre en este caso en la región pélvica, mientras que el signo de SOA, que es un aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha al realizar una flexión activa de la cadera derecha, se podría tratar de una apendicitis retrocecal, que es lo más común. Pero esto ya es tema de otro video, así que sigamos. Como pueden ver, hay variación en las posiciones de la cola. Recuerden, no de la base. La base siempre está en la parte inferior del ciego. La cola puede ir desde la retrocecal, la paracecal, la preiliar, la posiliar, la pélvica y la subcecal. Bastante variable. Y ya para ir terminando, es importante conocer la irrigación del apéndice. Cuando a uno le preguntan eso, simplemente responde que la irrigación es a través de la arteria apendicular. Y sí, perfecto, en efecto esa es la respuesta que uno tendría que dar. Pero el problema está en que en los externados, en el internado, me he fijado que no te preguntan eso. O sea, es una pregunta bastante fácil como para que te la hagan. Normalmente te van a preguntar algo más difícil, como el recorrido. En este caso, les voy a dar una mnemotecnia que es fácil de recordar para poder recordar, valga la redundancia, el recorrido ¿cómo se llama?, de la irrigación apendicular. Iniciamos desde la aorta ascendente, el callado de la aorta descendente, la aorta torácica, la abdominal, y luego viene la mnemotecnia, que es MIA, mesentérica superior, ileocólica, y terminamos con la apendicular, las 3 arterias.
Estas últimas tres, cuando están de hemotermia, jamás se te deberían olvidar. Y bueno, llegamos al final del video. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco. Espero que haya servido, que te sirva para la vida, no solamente para pasar un examen de anatomía. Así que si te gustó, suscríbete, dale me gusta para que más personas empiecen a ver estos videos. Es el primero de muchos y nos vemos con el próximo video, la continuación de acerca de la fisiopatología de la apendicitis aguda. Así que nos vemos.